Muy buenos días, mi nombre es Joaquín Álvarez Zúñiga, soy estudiante de la Universidad Católica San Pablo, de la Facultad de Derecho, y el día de hoy vamos a hacer un video reseña que tiene como objetivo explicar algunos puntos de la expansión del derecho penal. En primer lugar, vamos a dar un contexto general de por qué se está dando o por qué hay nuevos aires de esta tendencia. Posteriormente vamos a hablar de manera corta pero muy detalladamente acerca de ya los puntos específicos y determinantes de esta expansión, como serían las causas, el factor de la globalización, la respuesta político-criminal, entre otros asuntos. Bien, vamos a dar comienzo a lo que es los nuevos aires de un cambio del derecho penal. Creo que es innegable que el derecho penal hoy en día ya sufre un cambio, una expansión, dando lugar a que muchos intelectuales referidos al tema penal estén hablando de nuevos aires de un cambio del derecho penal. Estos nuevos aires de un cambio del derecho penal tienen a conducir el derecho penal hacia uno mínimo, que tenga una vocación restrictiva, pero aún no hay un claro o hay un claro desconocimiento de los alcances exactos de esta misma. Esto puede llevar a un riesgo no desearlo de un contenido del derecho penal poco concreto. Si queremos hablar de esta expansión, tenemos que referirnos a la ley Ferrajoli, que es mayor difusor del derecho penal mínimo. En sus propias palabras, se trata de un modelo límite, solo tendencial y nunca perfectamente satisfacible. Es por eso que hay un desconocimiento de los alcances exactos de esta misma. También podemos hablar de la escuela de Frankfurt, que sigue esta tendencia, por así decirlo, mínima del derecho penal. Su propuesta es un derecho penal básico que tenga como prioridades las conductas atentatorias contra la vida, la salud, la libertad y la propiedad. Además, abogando en el mantenimiento de las máximas garantías de la ley, en lo que es la imputación de responsabilidad y el proceso. Por esta razón, se ha señalado que la evolución del derecho penal oficial, si bien es una cruzada contra el mal, carece de una fundamentación nacional. Junto a esta tendencia de la escuela de Frankfurt, existen otras tendencias, más que todo, que repercuten en los países alrededor del mundo, que sería la introducción de nuevos tipos penales o la agravación de los ya existentes. Esto llevaría a una consecuencia, que sería la restricción o la reinterpretación de las normas o de las garantías clásicas del derecho penal sustantivo y procesal, debido a que existe, por así decirlo, una contradicción o antinomia entre los principios de intervención mínima y las crecientes necesidades de una totalidad de una sociedad cada vez más compleja. Esta sociedad cada vez más compleja da lugar a la prudente acogida de nuevas formas de delincuencia, pero a la vez eliminando otras figuras delictivas que a lo largo del tiempo han perdido su forma de ser. Aquí hay que aclarar que vivimos en una sociedad compleja y esto puede también afirmarse o traducirse en una sociedad de riesgos debido a, como se dijo, a la introducción de nuevas formas de delincuencia gracias a los contextos globalizados e económicos que vivimos hoy en día. Como hemos referido, hay la introducción de delitos contra el orden socioeconómico, también podemos hacer referencia a los delitos contra el ambiente, entre otros, o la regulación de los delitos referente al recurso humano. También la desaparición de figuras complejas como el robo con violencia que dan paso a la aplicación de las reglas generales. Bien, ahora vamos a hablar acerca de un factor que también inclina esta tendencia, que sería el aparato estatal. Esta busca una aparente solución fácil en el orden legislativo del derecho penal, dándole así, por así decirlo, una representación del derecho penal en las capas sociales. Esta representación social sirve como instrumento de protección para los ciudadanos. Sin embargo, también es una demanda social de más protección. A esto nos referimos cuando decimos que vivimos en una sociedad de riesgos. Por así decirlo, en una sociedad de riesgos va a tener obviamente una clara demanda desde un punto de partida real de una mayor protección del derecho penal hacia los ciudadanos. Es por eso que se considera que el derecho penal también debe dar una respuesta igual de real hacia estos asuntos. Vamos a dar inicio a lo que ya es las causas determinantes o una de las causas específicas de la expansión del derecho penal. Vamos a iniciar con los nuevos intereses. Como es obvio, el derecho penal sirve como instrumento de protección de bienes jurídicos. Asentado esto, esto quiere decir que hay una expansión, por así decirlo, razonable hacia nuevos intereses, nuevos objetivos, nuevos comportamientos que el derecho penal tiene que tener en consideración. Esta aparición de los intereses responde a tres consecuencias. Primero, la generación de más realidades. Esto quiere decir que en el mundo que vivimos, en la sociedad postindustrial que vivimos, existen nuevas realidades que antes no eran contempladas.
un deterioro de realidades tradicionalmente abundantes o la atribución de valor hacia bienes escasos que antes no eran asignados. Esta atribución de valor podemos referirnos a los recursos de la naturaleza, como el agua y la madera, etcétera. Antes no eran, por así decirlo, dados una atribución de valor, pero ahora sí. Y el incremento esencial de valor que experimenta del cambio sociocultural. Esto quiere explicar de que vivimos una sociedad globalizada, que ya vamos a llegar a ese punto. Sin embargo, cabe detallar de que en esta sociedad la cultura tiende a expandirse y es por eso que la sociedad también tiende a esta expandencia. Hay una consideración como se dijo anteriormente, una expansión razonable del derecho en estos casos. El ejemplo más, por así decirlo, que más materializa este hecho es los delitos de comisión contra el orden económico. Pues cuando hay grandes sumas de dinero ilícito que se inyectan a determinada actividad, puede llegar a lesionar este bien jurídico que está penalmente protegido. Sin embargo, también hay una consideración de expansión irrazonable. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Pero en una escala más mínima, más, por así decirlo, en una escala inferior, donde realmente no se esté afectando al bien jurídico. Y ahí hay la discusión si esta expansión es una irrazonable, porque el derecho penal debería o no combatir estos supuestos de expansión, por así decirlo, o no, estos supuestos de lesión mínima que existe en lo que es la comisión de delitos contra el orden económico. Bien, ahora vamos a hablar del segundo punto, que es la efectiva aparición de nuevos riesgos. Vivimos en una sociedad postindustrial o también llamada una sociedad de riesgos. Esto debido a la creciente influencia de la economía y la aparición de nuevos avances tecnológicos que nunca la humanidad había experimentado. Sin embargo, no debe olvidarse sus consecuencias, que es la creación de nuevos riesgos. Estas consecuencias es la expansión de riesgos que incluso puede afectar tanto a los individuos como a los estados. Antes, en el marco tradicional, por así decirlo, los riesgos usualmente afectaban a los individuales, a los particulares. Sin embargo, en un mundo tan globalizado, donde la creciente economía está muy influenciada, también los grandes avances tecnológicos, puede haber riesgos que incluso lleguen a afectar a propias entidades como sería el Estado. Después tenemos la configuración del riesgo de procedencia humana como fenómeno social estructural. Esto da inicio a lo que serían nuevos actos de dolo, gracias a los avances técnicos que pueden llegar a afectar un bien jurídico penalmente protegido. También tenemos el desplazo a la marginalidad de muchos sectores, especialmente migrantes, que llegan a sociedades como por ejemplo sería la Unión Europea, y por no haber un orden específico llegan a lo que sería la marginalidad de la sociedad. Ahora tenemos que hablar de la adopción de nuevas técnicas, como ya se ha dicho, usualmente que son dolosas, con el fin de dañar ciertos bienes jurídicos. Estas nuevas técnicas de adopción están relacionadas muy íntimamente con que es la aparición de nuevos avances tecnológicos, también llamada la cibercriminalidad. Y es por eso que también esto responde a una expansión que el derecho debería responder desde un punto de vista real. Esto lo llamamos el fallo técnico, pues fallo técnico se refiere a que a pesar de que la aparición de nuevos avances tecnológicos mejoran nuestra vida de manera sustancial, aparece, por así decirlo, estos fallos que tienen como objetivo dañar un bien jurídico de una determinada persona o de un determinado estado. Bien, ahora vamos a pasar al segundo factor, que es institucionalización de la inseguridad. Como hemos referido anteriormente, ahora vivimos en una sociedad de inseguridad. ¿Esto a qué se debe? Pues existe una incertidumbre en la vida social acerca de los riesgos. Primero vamos a dar el enfoque en las decisiones humanas que puedan distribuir la generación de riesgos. Como ejemplo es el empleo de medios técnicos, la comercialización de productos que pueden incluir sustancias que a largo plazo puedan tener efectos nocivos hacia un bien jurídico específico. Este punto es lo que genera el anterior fenómeno mencionado, la sensación de inseguridad o la incertidumbre en la vida social. Y eso justifica el enfoque que los especialistas argumentan sobre ya no más que todo la neutralización de conductas humanas que realicen consecuencias lesivas, sino que se tiene que enfocar más que todo una distribución de estas conductas con el fin de evitar este fenómeno. Y es por eso que podemos afirmar gracias a estos datos que hoy en día esta sociedad es de enorme complejidad. También en esta sociedad de enorme complejidad se ve reflejado en las sociedades europeas con la violencia callejera debido a la
como ya he nombrado anteriormente, marginalidad de ciertos individuos que parecen, por así decirlo, presuntos a riesgos peligrosos, más que todo migrantes, indigentes, etcétera. Sin embargo, también esta sociedad de enorme complejidad posee la interrelación de las esferas de organización individual, en donde cada uno de los integrantes de determinada sociedad tiene contactos sociales con los cuales ellos desarrollan su propia vida. Sin embargo, esta interrelación puede llevar a la posible creación de que estos contactos generen consecuencias lesivas. Bien, vamos a pasar al tercer factor, que es la sensación social de inseguridad. Vivimos en una sociedad que básicamente los riesgos ya están, por así decirlo, normalizados. Esto da como sensación que vivimos en una sociedad de inseguridad o en una sociedad de miedo. Para justificar este argumento es necesario resaltar los siguientes tres aspectos, que son la materialización de una sensación general de inseguridad. Primero, la creciente dificultad de adaptación a una sociedad en continua relación. Gracias a los avances técnicos en la comunicación especialmente, hoy más que nunca la comunicación se ha globalizado a tal punto de que resulta necesario en nuestra vida social tener presente estos avances tecnológicos, lo que da lugar a que algunas personas no puedan ponerse al día con estos avances, dando una angustia general en caso de no estar corriente con estos asuntos. Después, la dificultad de la obtención de información objetiva. Hoy más que nunca es muy difícil encontrar información que sea objetiva y que por ende te dé una certeza de la realidad de la sociedad que vives, dando también como consecuencia una angustia profundizada. Y la aceleración de la vida social postindustrial y la vida personal. Pues esta sociedad postindustrial se ha visto muy reflejada en la vida personal, dando conflictos emocionales, de familias, incluso llevando lo que algunos denominan como ese relativismo o ese vértigo del relativismo, en donde las capas sociales de las personas individuales se ven afectadas, especialmente por el entorno del trabajo, en el mercado, porque busca a individuos que sean, por así decirlo, conscientes de su necesidad de trabajo. Bien, ahora vamos a hablar acerca del rol de los medios de comunicación. Sin duda este rol es muy importante en lo que es la sensación social de seguridad. Y también se relaciona con el segundo punto, que es la dificultad en la obtención de información objetiva, que como hemos dicho da una angustia generalizada. El rol importante de los medios de comunicación es la percepción de inseguridad que estos dan al transmitir una determinada imagen de una realidad. Sin embargo, esta imagen de la realidad puede llegar a tener percepciones inexactas, debido a que la forma de transmitir está determinado para que sea interpretado de una manera dramática o morbosa. Esto va a tender a generar una inseguridad subjetiva que no corresponde con el riesgo que realmente es. Con esto podemos hacer referencia a las siguientes palabras. Los medios son el instrumento de la indignación y de la cólera pública que pueden acelerar la invasión de la democracia por la emoción, propagar una sensación de miedo y victimización e introducir de nuevo en el corazón del individualismo moderno el mecanismo de chivo expiatorio que se creía reservado para tiempos revueltos. En efecto, estas palabras tienen mucho sentido con lo que vivimos actualmente, debido a que los medios de comunicación y gracias a los avances tecnológicos de esta sirvieron para propagar una imagen quizás errónea acerca de ciertas conductas o determinados riesgos que al fin de cuentas terminan siendo más dramáticas o morbosas. Y pues esto da una inseguridad subjetiva que como se dijo, no realmente en algunos casos no es correspondiente a lo que el riesgo realmente es. Dados estos factores, la seguridad se convierte en un tema de interés para el público general, dando, como se menciona anteriormente, la demanda social en donde el derecho penal debe dar una respuesta. Ahora vamos a dar esta posible solución de la inseguridad. Bueno, se tiene que partir desde el punto de que el derecho penal y las demandas de una ampliación de la protección penal hacia nuevos bienes jurídicos tiene que seguir tres objetivos, en los cuales los he determinado en esta diapositiva. Primero sería seguir o buscar el fin de la angustia derivada de la inseguridad. Aquí está en compromiso los tres puntos anteriores que he mencionado. Estos tres puntos anteriores dan una angustia general que vivimos en una sociedad de inseguridad. Y es por eso que es determinante buscar este fin de la angustia con el objetivo de tener un margen de acción más objetivo y certeza, una certeza también igual de objetiva acerca de la realidad en la cual nosotros vivimos.
Segundo, la búsqueda de nuevos elementos de orientación normativa. Y tercero, tener como misión fundamental generar un consenso y reforzar a la comunidad. Esta sería la tan esperada respuesta del derecho penal hacia las demandas de ampliación de protección penal, porque al tener una misión ya fundamental y tener un consenso en reforzar a la comunidad, podríamos decir que esto ayudaría a que esa sensación de inseguridad que existe, en la sociedad de miedo que existe, tenga por así decirlo un mayor control que los individuos puedan percibir de manera subjetiva. Bien, vamos a pasar a lo que es la configuración de una sociedad de sujetos pasivos. En este punto podemos recalcar qué es una sociedad de sujetos pasivos. Pues en primer lugar es una característica de las sociedades postindustriales y algo que lo diferencia del modelo industrial de los siglos XX. Estos sujetos pasivos, como se ha visto, tienen una, por así decirlo, una tendencia a alejarse de los riesgos, ya sean permitidos o no permitidos. Aquí podemos sacar la primera diferencia en el ámbito jurídico, que sería la cada vez más limitada figura del riesgo permitido. En estos casos, en el modelo industrial del siglo XX había una filosofía de sacrificio hacia la empresa, con tal de algunos riesgos que sean ya permitidos o no permitidos, con el objetivo de que esta empresa tenga beneficios económicos. Sin embargo, como hay más que todo una sociedad de sujetos pasivos, estos tienden a evitar este tipo de riesgos debido a, pues, ese fenómeno de la experiencia social en lo que es la incertidumbre, en la sociedad de miedo en la cual vivimos. Después también tenemos la resistencia psicológica hacia un caso fortuito. En estos casos se busca que los casos fortuitos se configuren como un tipo injusto, debido a que la víctima, usualmente sujeto pasivo, siempre se va a preguntar por un tercero, alguien que sí o sí debe responder. Esto está relacionado con este tercer punto, que es la expansión de la imputabilidad de responsabilidad. En este punto, primero se debe señalar que la víctima, como lo he dicho anteriormente, siempre va a preguntarse por un responsable, aunque la respuesta es que a veces nadie lo es. Caso de los, valga la redundancia, casos fortuitos, lo que da lugar a que se dé una cuestión moral y de deber. Este punto de la expansión de la imputabilidad de responsabilidad podría dar lugar a procesos de despersonalización claramente. Además de lo anterior, también debería considerarse la introducción del incremento en la tipificación de delitos de peligro, pues pues garantizan la seguridad en el aseguramiento de las expectativas sociales que algunos grupos tienen hacia el derecho penal en su factor punitivo. Ahora vamos a hablar acerca de la identificación de la mayoría social con la víctima del delito. Primer punto, tenemos que dar una referencia que este es un fenómeno general de la identificación social con la víctima. Esto responde a dos cuestiones. La primera es que la sociedad mayoritariamente es de clases pasivas. Como lo hemos referido en el anterior punto, una de las características de las sociedades postindustriales es esto, que está más sujeto a clases pasivas. Aquí hay que hablar que la concepción de la ley penal como la carta magna tanto de la forma delincuente, que era la forma clásica, y de la víctima. Gracias a esto podemos afirmar que hay una ley penal que constituye una garantía para tanto el delincuente como la víctima. Sin embargo, esto lleva una consecuencia, que es el modo de concebir el principio de legalidad. Después, en el otro punto, podemos hablar de la crisis del marco Estado-Providencia. Una nueva interpretación sería la espada de la sociedad contra la delincuencia de los poderosos. Esto obviamente llevaría a una transformación en el derecho penal subjetivo, y esta crisis del marco Estado-Providencia llevaría a un cambio progresivo en el derecho penal subjetivo. Ahora vamos a referirnos a un nuevo fenómeno. Este nuevo fenómeno es el entendimiento de la propia institución de la pena como mecanismo de ayuda a la superación por parte de la víctima del trauma que provino por un delito. Aquí hacemos referencia al principio de solidaridad, en donde pues la pena más que todo va, por así decirlo, fortalecer o es una deuda de la sociedad hacia la víctima. Las mejores maneras de cumplir esta, obviamente, función simbólica son la pena de prisión o la multa. La importancia, como dije anteriormente, de esto significa que la pena es para la víctima no una satisfacción de necesidades de venganza, sino más bien una solidaridad, una manifestación de solidaridad del grupo social con la víctima. Entonces la pena deja afuera al autor y con ello integra a la víctima. Punto, vamos a hablar acerca ahora de qué es la víctima potencial. En la representación social del delito, la mayoría tienden, los sujetos pasivos, a contemplarse a sí mismos como una víctima de potencia. Esto, por así decirlo, gracias a las confrontaciones o a la sensación general de incertidumbre que existe en estas sociedades.
Acá hay una confrontación de la figura antes mencionada que sería el riesgo permitido en sus alcances, debido a que no, por así decirlo, como lo dije anteriormente, evitan esta figura a su máximo esplendor. También se manifiesta en la difusión sociodiscursiva que tienen una tendencia expansiva hacia el ámbito de las conductas criminales. Por parte de la criminalidad de los poderosos y las empresas, una perspectiva, por así decirlo, errónea o error de perspectiva, debido a que muchos de los sujetos pasivos consideran que ahora la criminalidad es uno de los grandes poderes o grandes factores económicos. Sin embargo, el 80% de la criminalidad sigue manifestándose como la criminalidad de los marginados. La expansión del derecho penal en este ámbito llevaría a la relativización de los principios de garantías y reglas de imputación. Entonces, no sería descabellado afirmar que los fenómenos antes referidos están conduciendo a un cambio global en la representación de la criminalidad defensiva. Aquí podemos hacer referencia a la tesis de corresponsabilidad social del delito. Parece que esta cede el paso hacia otras sentadas en la responsabilidad más que todo personal del sujeto, dando un cambio de mentalidad en el ámbito de lo delictivo. Esto es el ascenso progresivo de una ética de responsabilidad individual. Hay que recordar aquí que, por así decirlo, se cierra el caso de los casos fortuitos en un ámbito mucho más pequeño y menos visto, y dando también visiones colectivas y paternalistas en la relación ciudadano-estado, ya no más individuales. Sin embargo, no se debe olvidar el peligro de esta tendencia en incurrir en excesos y en el olvido en la responsabilidad individual de la gente y en el contexto social del delito. Aquí podemos hacer un ejemplo en el que es el cambio de perspectivas en la criminalidad infantil en diversos países. Esto lleva a la responsabilidad individual del joven es más bien una correspondencial o una corresponsabilidad social. Esto da lugar al reemplazamiento del tratamiento más benigno para los delincuentes y la imposición de sanciones graves se hallan cada vez más difundidas. Bien, ahora vamos a hablar otra de las consecuencias de la expansión del derecho penal, que sería el descrédito de otras instancias de protección. Los puntos anteriores hacen más referencia a los mecanismos jurídicos de expansión del derecho penal. Sin embargo, en este proceso también hay expansión de mecanismos no jurídicos. Sin embargo, estos son inexistentes, insuficientes o se hallan desprestigiadas. Vamos a hacer referencia a lo que es la ética social, el derecho civil y el derecho administrativo. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la ética social, que tiene una función de las normas en lo que es la moral social. Esta es una función de orientación que tiene por predecir la conducta de un acto o de un sujeto, lo cual sin esta predicción llevaría a la ausencia de esta función y por ende a una angustia general, debido a que no se podría, por así decirlo, predecir qué acción va a cometer el sujeto, si se va a adecuar a una norma o por el contrario, va a tender a dañar esta norma. También la ética social puede dar una de las consecuencias que hoy en día vivimos, la pérdida de valores compartidos de las sociedades modernas. Estos valores tienden a ser reemplazados por el Código Penal, sin embargo esta tarea no es una correspondida, debido a que el derecho penal no se le debe asignar tareas que no son correspondientes a su gestión o a su función. Ahora del derecho civil. Expresamente vamos a hablar de la evolución del derecho de daños desde el modelo de responsabilidad hasta un modelo de lo seguro. Este último modelo se duda la garantía del derecho civil hacia su función político-jurídico y de ahí viene su desprestigio. Con respecto al derecho administrativo podemos caracterizar tres causas que materializan su desprestigio o su desconfianza. Primero, la imparable burocratización, después la seguida corrupción que hoy en día, especialmente en nuestra sociedad, lo vivimos y por ende llevan a una desconfianza general del derecho administrativo. Las consecuencias son muchas, sin embargo podemos generalizarlas en dos. En primer lugar, que la expansión del derecho penal supone algo absurdo, debido a que se quiere expandir su principio de última ratio. Sin embargo, esta expansión resultaría inútil porque someter al derecho penal a hacer tareas, como le he referido en el caso de la ética social, no correspondientes, llevaría incluso a dar soluciones poco favorables o contraproducentes. Otra consecuencia y derivado de lo anterior es la desviación del derecho penal hacia cuestiones de instituciones públicas o de grupos sociales, las cuales estas no pueden dar solución. Y por así decirlo, hay una especie de
solución fácil en el que es el poder punitivo del derecho, cuando realmente esto no debería ser así. Bien, ahora vamos a hablar de otra de las causas, que son los gestores atípicos de la moral. Aquí podemos hacer referencia a la repercusión de la criminología de izquierda, que siempre recuerda la necesidad de los bajos calibres de la sociedad, o la gente de la marginidad, de correspondencia hacia un derecho penal igual de justo, por así decirlo. También la existencia de Atypische Moralienturmer, en el cual recuerda a las ONGs que denuncian los actos de violación en contra de los derechos humanos. Pues bueno, el punto central de en la expansión de derecho en estas organizaciones tienen una tendencia, por así decirlo, a la ampliación del derecho penal, pero para la protección de sus intereses. Sin embargo, hay que considerar que algunas de estas demandas resultan inadecuadas o incluso vulneradoras del principio general del derecho penal, y también pueden llegarse contraproducentes. Básicamente lo referido al anterior punto. Más expansión del principio de última ratio del derecho penal puede llegar a una protección de bienes jurídicos, pero un proceso obviamente contraproducente para el objetivo final. Este fenómeno es un giro, cabe resaltar, es un giro de los que a algún punto repudiaban al derecho penal, porque lo consideran como un brazo armado de los poderosos en contra del desvalido delincuente. Sin embargo, hoy lo reclaman, dando lugar a un fenómeno de fascinación de estas organizaciones por el derecho penal. Es sin duda que estas ONGs recalcan mucho eh, la protección del derecho penal debe ser hasta estas minorías, ¿no? En contra de los poderosos, o de la criminalización de los poderosos. Sin embargo, antes era totalmente lo contrario. Es por eso que estos gestores atípicos de la moral influyen de una determinada manera, ya sea directa o indirecta, hacia una expansión más del derecho penal. Aunque, sin embargo, esta resulte en algunos casos ineficiente, o de una inútil. Bien, y referido con el punto anterior, podemos hacer lo que es ya la actitud de la izquierda política, que es la política criminal sociodemócrata en Europa. El factor de la izquierda y de la política han también influenciado de alguna manera, de manera directa o indirecta, a lo que es la expansión del derecho penal. Hay una defensa de la izquierda en la disminución de la presión punitiva del derecho penal, y además quieren hacer ver, más que todo en los medios de comunicación, que el derecho penal es uno que sirve como instrumento para el protector de los más débiles. Esta ideología de la ley y el orden, versión de la izquierda, ha proporcionado la evolución de la izquierda parlamentaria en la materia político-criminal, donde se ha dado una negada legitimidad en el derecho penal en su principio de turco o de todas las cortes, y además se propugnaba el recurso del derecho penal como mecanismo de transformación social, y también como una herramienta en contra de los sujetos que quieren obstaculizar este proceso de cambio. Ya, acá se puede resaltar el carácter selectivo de los instrumentos punitivos en contra del derecho penal convencional de este modelo. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es un factor colateral, que es el gerencialismo. Primero podemos hacer hincapié en lo que es la aspiración de eficacia en la obtención de seguridad por grupos sociales. Con esto, sin embargo, llegaría a la negación de principios del derecho penal clásico. También podemos hacer referencia al nacimiento de un modelo de justicia diferente al clásico, también llamado como la justicia negociada. Después, el posterior relación entre este nuevo modelo y los elementos que buscan limitar los efectos nocivos del derecho penal, que básicamente acá nos hacemos referencia a la privatización de los delitos a través de la justicia dulce. Como consecuencia de esta tendencia hacia la privatización y la desformalización del derecho penal, podríamos hacer hincapié en lo que es la reducción del derecho penal como a una fáctica administrativa, ya no un punto de partida más general, simplemente a uno de carácter más mínimo, que sería lo fáctico administrativo. Sin embargo, hay unas críticas a la que es las instancias privativas. En primero sería la disminución de las garantías, el déficit de legalidad o imparcialidad que el derecho penal tiene, y sin con este gerencialismo o esta privatización del derecho penal, obviamente se perdería esta legalidad o imparcialidad. También la pérdida de principios generales del derecho penal y la inevitable llegada
hacia soluciones claramente arbitrarias. Por eso es que la eficacia del derecho penal recae en que se mantenga pública y formalizado, porque con esto el derecho penal puede tener una distancia respecto a las tendencias o las tensiones sociales o conflictos sociales, siendo así imparcial y cumplir con la legalidad, respetando todos sus principios generales. Y es por eso que el gerencialismo no resulta como una medida eficaz en contra de algunas conductas típicas o a favor de esta, ¿no? De esta expansión del derecho penal o demanda social que tienen. Sin embargo, resultaría más que todo en un proceso contradictorio donde la legitimidad, las garantías, la imparcialidad no estarían totalmente presentes. Ahora vamos a dar el siguiente punto, que es la globalización económica y la integración supranacional, que son multiplicadores de la expansión. Si bien estos ya no son como las consecuencias como tales, sí podríamos decir que son factores muy determinantes. Hay que recordar que al inicio de este video reseña los he mencionado, y he mencionado su importancia. Como una introducción, hay que referirnos que la globalización económica y la integración supranacional va a dar lugar a un derecho de la globalización, valga la redundancia, de la economía y la integración supranacional. Este va a ser más unificado, sin embargo, va a tener menos garantías, o sea, va a ser menos garantista. Este como objetivo va a ser el abordaje eficaz de la criminalidad, sin embargo, va a necesitar de algunas bases jurídicas. Acá hay que recalcar que es incompatible con el manejo del sistema de la teoría del delito clásico por su carácter complejo. Acá como ejemplo puse el siguiente resumen. Teniendo como base la construcción alemana de las categorías del injusto y de la culpabilidad, se puede afirmar que resulta necesaria la diferenciación entre estos dos jurídicos en el plano supranacional, dada su importancia en el manejo en el hecho antijurídico, no culpable. Sin embargo, esta propuesta de sistema nombrado anteriormente, o sea, el derecho global penal de la globalización, simplemente dice que este proceso no es necesario, este proceso de la diferenciación no es necesario. Más bien se debe tomar en cuenta una simplificación de las prácticas procesales. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el carácter y la globalización de la delincuencia económica. Hay nuevas figuras, nuevos conceptos, nuevos circunstancias que nos hacen pensar que tiene mucha relación con lo que es el carácter de la globalización de la delincuencia. La primera figura es la figura de Crimes of Powerful, que es básicamente los crímenes de los poderosos o los crímenes de los grandes, o sea, lo que hemos referido anteriormente. Si bien aún está el hecho de que el 80% de los crímenes sigue siendo de personas de la marginalidad, esta figura con el paso del tiempo y con este carácter de la globalización se ha ido incrementando. Después tenemos la exigencia de proporcionar respuestas a la delincuencia que puede ser generada por la globalización o por consecuencias. Esto concibe en términos netamente punitivos. Creo que es obvio porque, o sea, al haber esta exigencia o esta, por así decirlo, este hecho de que la globalización ha traído como consecuencia no deseable, obviamente, una globalización también de la delincuencia, es necesario una respuesta igual. Y esta respuesta en la mayoría debe ser en términos punitivos, porque hay que recordar que hay otros mecanismos que también se han expandido, sin embargo, estos no están totalmente de desprestigio o desconfianza. Finalmente tenemos la importancia de la tradición jurídico penal anglosajona. Eh, para este proceso de globalización de lo que sería la globalización del derecho penal, no podríamos ni deberíamos sacar la importancia de lo que es la tradición jurídico penal anglosajona, por dos motivos, porque esto tiene en sus amplias bases jurídicas amplios hechos con los cuales se debería trabajar en conjunto para lograr un carácter de la globalización. Además, también no hay que olvidar el aspecto geopolítico, debido a que muchos países que tienen esta tradición jurídica anglosajona tienen gran importancia en lo que es en materia política, económica, etc. Es por eso de ahí surge su importancia. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la globalización económica, la integración supranacional y la delincuencia. El salto cualitativo de la internacionalización llevó a la ya mencionada globalización económica, dar un lugar a un fenómeno económico de integración. Básicamente es el comercio de diferentes países con otros países de alrededor del mundo. Pues como es un proceso de globalización, muchos países que históricamente o por cualquier otro motivo nunca estuvieron conectados, ahora sí lo están, pero en base en lo que es la economía, el comercio.
Sin embargo, este proceso da lugar a que determinadas conductas que tradicionalmente contempladas como licitivas o ilícitas ahora dejen de serlo, pues de ser contrarias a derechos se convertiría en un obstáculo a la finalidad de la globalización. Y bien, referido al punto también de la introducción, que ahora hay conductas, antes había conductas ilícitas que eran sancionadas, sin embargo hoy en día estas conductas dejan de serlos porque sería un obstáculo contra la integración supranacional y la economía, básicamente. Como ejemplo claro sería la disminución o lo que sea la prácticamente eliminación, más que todo en los sistemas muy liberales de economía, de los impuestos a determinadas mercancías, etcétera. También tenemos la conformación o lo contrario, la conformación de nuevas modalidades de los delitos clásicos. La integración genera la delincuencia contra los intereses financieros, así como la corrupción de funcionarios de las instituciones o de integración. Estos casos solo se llaman criminalidad organizada internacional. En estos casos, obviamente, se va a dar a la tendencia de la tipificación de nuevas conductas, porque al haber este proceso de economía, de masificación de la economía, obviamente va a haber nuevas modalidades que puedan afectar a este orden. Y es por eso que es necesario la integración de nuevos intereses financieros o también de nuevos típicos contra la corrupción de funcionarios y básicamente con las instituciones de integración. Esto se va a dar porque básicamente gracias a lo que es la globalización se ha dado un nuevo tipo de criminalidad que es la criminalidad organizada o internacional. Acá tenemos la aparición de nuevos conceptos de lo delictivo, una organización. Organización se refiere, como he mencionado, a algo, una estructura organizada, una estructura que tiene como objetivo tales circunstancias ilícitas y que por ende llega a ser más peligroso. Transnacional, que no solo se ocupa en un solo país, o sea, antes era lo ideal, ¿no? O sea, era lo común de que si había un crimen organizado se ocupara en diferentes territorios, pero que no usualmente no se salieran de esos territorios. Ahora la criminalidad ha sobrepasado a lo transnacional. Y luego tenemos el poder económico. El poder económico nos referimos que básicamente con lo que es la figura de los crímenes de los poderosos, porque estos, al hacer diversas circunstancias o al hacer diversas acciones, tienen la posibilidad de ejercer un poder económico con el fin de que sus garantías o sus fines sean totalmente satisfacibles. Bueno, acá volvemos a decir, en este caso voy a reducirlo en dos características muy importantes acerca de que es la criminalidad y la globalización. La primera es que es la criminalidad en sentido organizado. Cuando nos referimos a sentido organizado es que tiene una estructura tal que le permite moverse incluso en el ámbito internacional. Lo que también es la criminalidad y la globalización es de sujetos poderosos. Un claro ejemplo sería Pablo Escobar, que inició en Bogotá, pero que tenía grandes influencias, incluso llegando a Estados Unidos. Bien, ahora vamos a dar el paso al siguiente punto, que es la política criminal frente a la delincuencia y la globalización. Esta es su respuesta. En primer punto vamos a ver las vías de configuración de un derecho penal de la globalización. El objetivo fundamental de este derecho es uno práctico. ¿Qué quiere decir? Que tiene que dar una respuesta uniforme a lo que es la delincuencia transnacional. Con el fin uno, pues dar esta respuesta y dos, evita la creación de paraísos jurídicos penales. Estos paraísos pueden entorpecer su objetivo. Un posible camino es lograr la homogeneización de las reglas legales. Esto se está trabajando en el ámbito de lo que es la Comunidad Europea. Sin embargo, es muy difícil ya tanto por cuestiones constitucionales como cuestiones por legalidad, pues no se tiene la asimilación ni a una armonización legislativa que garantice la homogeneidad de las respuestas. Lo más ideal en estos casos sería la adopción de tratados de uniformización que se complemente con esfuerzos de garantizar de facto una aplicación lo más homogénea posible. Mientras vamos a hablar ahora de qué es la dogmática frente a la delincuencia de la globalización. Bueno, aquí podemos hacer referencia a que el derecho penal de la globalización va en contra de lo que es la delincuencia organizada o la delincuencia económica, e incluso también las modalidades delictivas conexas a los dos anteriores puntos. También hay un cambio significativo del modelo de delito a lo que es la construcción dogmática.
Se pasa o bien se asume una sectorialización de las reglas de la parte general del derecho penal, que esto básicamente se podría graficar en lo que es el derecho penal de dos velocidades, que es la renuncia a la teoría del delito como teoría general y uniforme e ilícito penal, o asumir la modificación de las reglas de las modalidades clásicas de delincuencia. Esto dispondría la desactivación del sistema general de reglas orientado a una vocación más garantista. Bien, ahora vamos a pasar. Lo anterior da lugar a lo que es la naturaleza cultural de la dogmática. El carácter supranacional del derecho penal es la vinculación de estructuras jurídico-objetivas, ya sean globales, universales, desvinculadas con lo que es las fuerzas espaciotemporales o independientes de otras culturas. El rechazo a la posibilidad de construir un sistema sobre la base de verdades de las estructuras lógico-objetivas daría pues lugar a lo que es este conflicto con el factor cultura. Sin embargo, hay una tendencia a construir el sistema bajo el marco ontológico sobre las bases de conceptos normativos, que es la perspectiva teleológica que tiene como objetivo da la finalidad político-criminal y también comprenden consideraciones valorativas específicas. Ahora, esto da paso a lo que es el factor de relativización. La ciencia del derecho penal que se basa en estructuras lógico-objetivas también puede ser universal. O sea, nuestro derecho penal, por así decirlo, clásico, es que se basa en estas estructuras lógico-objetivas, también puede ser uno universal sin la necesidad del factor cultura. Una ciencia de rasgos teleológicos valorativos no puede independizarse de los sistemas de representación valorativa, dando lugar a que este es sujeto a condiciones espaciotemporales. Esto nos quiere decir que esta ciencia de rasgos teleológicos valorativos que se independiza pues de los sistemas de representación valorativas sí o sí va a tener estar sujeta a estas condiciones de espacio-tiempo. El acuerdo concreto hacia uno valorativo completo en lo que es la concreta atribución de contenido a las categorías y conceptos dogmáticos no puede ser, por así decirlo, amplificado tanto en el mundo occidental, el islámico, del extremo oriente, pues cada uno contempla sus propios conceptos dogmáticos diferentes. Bien, y referido al último punto de lo que es la globalización económica y la integración supranacional, tenemos los principios políticos criminales en el derecho penal de la globalización. El paradigma claro del derecho penal de la globalización es el delito económico o sus modalidades referentes a este último. Sin embargo, esto tiene como consecuencia una menor garantía por el enorme potencial de peligros. La respuesta del derecho penal es uno, la flexibilización de categorías y una relativización de los principios generales del derecho penal. En primer lugar, vamos a abordar lo que es el principio de legalidad, que en este caso se daría el abandono del mandato de determinación de los tipos que posteriormente pasarán a configurar el derecho penal transnacional. Y esto va a dar lugar a lo que es el plano ya procesal como tal. Por su parte, el principio de culpabilidad tiene un consenso, hay un consenso, por así decirlo, en la admisión de lo que es la figura del error de tipo. Sin embargo, esto no es lo decisivo. Lo determinante en estos casos es lo que se entiende por error frente al conocimiento. ¿Cuál es el baremo de la evitabilidad y la dificultad de rechazar figuras que implican una presunción de culpabilidad? Y es por eso que, por esto último, básicamente o especialmente, se habría una relativización de este principio de lo que es la culpabilidad. Por su parte, el principio de proporcionalidad da lugar da lugar a la proliferación de tipos a veces estándar. En este caso, o sea, hay que recordar que estamos hablando de lo que es la globalización del derecho penal y esto implica la proliferación de tipos que a veces son, por así decirlo, estándares que otros mecanismos no jurídicos deberían contemplar. Sin embargo, al fin y al cabo el derecho penal puede terminar contemplándolos y esto daría lo que es pues una vulneración, una relativización de que es el principio de proporcionalidad. Además podemos agregar que la sanción penal de conductas meramente imprudentes en relación con los bienes jurídicos colectivos o individuales están presentes. Esto nos quiere decir que, pues, lo que dije anteriormente, hay bienes jurídicos que el derecho los sanciona o que los protege, pero los protege de conductas meramente ya imprudentes, que realmente no llegan a alcanzar lesionar efectivamente un bien jurídico. Vamos a pasar al cuarto punto, que es la política criminal y la teoría del derecho penal ante los aspectos socioculturales y políticos de la globalización. Vamos a hacer primero un planteamiento. En este planteamiento podemos afirmar que hay otros aspectos de gran trascendencia que, a- que de manera indirecta o quizás indirecta también pueden llegar a influenciar en la expansión del derecho penal.
Entre ellos tenemos el incremento de la marginalidad en las sociedades occidentales, los movimientos migratorios, la creciente conformación de sociedades multiculturales, la globalización de las comunicaciones y la globalización es por ende también de la política. Vamos a dar primer paso a lo que es el primer punto, la globalización y cambios en la estructura social. La incidencia del derecho penal de la globalización en la microcriminalidad o en la criminalidad de masa se ha ido intensificando. Esto dio lugar a la aparición de capas de subproletariado y también el incremento de la delincuencia patrimonial, ya sea a pequeña o mediana escala. Ahora, con esto nos tenemos que referir al concepto de las circunstancias de la modificación del concepto del derecho penal en el siglo XX. En esta época de nuestra historia había una inmigración del campo hacia la ciudad debido a lo que es ya la industrialización de los países. Sin embargo, esto llevó a la generación de la marginalidad debido al poco orden que había respecto a esto y la gran masificación de estos migrantes hacia las ciudades. Por eso había la necesidad de construir una sanción penal que pueda afrontar el cumplimiento de fines empíricos respecto al sujeto que había delinquido. Este debía servir como medio de intimidación, como un instrumento de resocialización o un mecanismo de inocuación. Esto es en el caso en que los delincuentes ya no puedan ser corregibles o se considere que ya no pueden ser corregibles. Con esto podemos llegar al punto lo que es el contexto actual. Pues hay un posible nuevo replanteamiento debido a las circunstancias migratorias, especialmente en Europa, de sujetos extracomunitarios. Debido a que la generación de criminalidad se ve especialmente dado por lo que es la marginalidad y los choques socioculturales. Como vemos en este punto, debido a diferentes circunstancias, las guerras, las crisis económicas, muchos sujetos extracomunitarios van migrando hacia lo que es Europa. Sin embargo, esto también da la generación de criminalidad, ya sea por lo que es los choques socioculturales o por otro motivo que es más que todo lo que es la marginalidad, que hay que recordar que sigue siendo el 80% de criminalidad. Esto da una demanda de una intervención del derecho penal más punista, pero que tenga un enfoque de expansión. Lo referido, ¿no? Una intervención penal con un mayor enfoque punista, pero de una forma de expandirse como tal. Ahora nos podemos referir a lo que es la integración supranacional. Los grupos humanos tienden a quedar en ciertos elementos culturales tradicionales, pues a pesar de que hayan migrado, aún se siguen rigiendo por estos criterios tradicionales culturales. Sin embargo, esto puede llegar a generar tensión de los elementos de criminología o incluso llegar a generar lo que sea el crimen como tal o violencia. Entre estos elementos tenemos la integración, la atomización, la homogeneización y la diversidad multicultural. En este punto hay que aclarar que todos estos elementos pueden llegar en algún punto a chocarse entre ellos y generar la tensión de los diferentes grupos humanos extracomunitarios. Y como estos se rigen por elementos usualmente culturales tradicionales, puede llegar a producir violencia entre estos grupos y esta violencia puede llegar a producir lo que sea el crimen. Acá tenemos ya lo que es la posición político-criminal de la tolerancia cero. Esto quiere decir que el derecho penal puede proceder a un sujeto pasivo aunque éste no sea sujeto de sufragio. A esto nos referimos de que en determinada comunidad, en determinado país, el derecho penal puede proceder a lo que es a un sujeto, aunque éste no sea, por así decirlo, aunque éste no tenga el derecho de sufragio o el derecho de ciudadano de determinado esto. Esto pues es una posición política de tolerancia cero. El ejemplo más claro sería la expulsión de extranjeros sin previa condena o lo que es las deportaciones. Para resumir lo tratado en este punto, se puede afirmar que el derecho penal de las sociedades multiculturales tiene una tendencia a, en primer lugar, ser más represivo para suplir los déficits sociales. Los déficits sociales, a lo que me referí anteriormente, esas tensiones que chocan y puedan generar violencia. Y dos, ser más exigente al momento de excluir las imputaciones de culpabilidad por razones culturales, ¿no? En este caso, el derecho penal sí o sí va a tender a ser más exigente en lo que es la exclusión de imputabilidad de culpabilidad, ya sea por razones culturales, por razones tradicionales, etcétera, porque con esta posición de tolerancia serio es muy difícil que excluya estas imputaciones. Bueno, finalmente para acabar con este punto podemos referirnos a lo que es la globalización política, cultural y el derecho penal. Existe un fenómeno que es de la globalización
político y cultural, que es una tendencia a la universalización del derecho penal. Sin embargo, esto es una tendencia neutra. ¿Qué quiere decir? Pues tiene una progresiva separación de ciertos tipos penales y también la eliminación de las barreras punitivas. También tiene una tendencia a la homogenización cultural con el fin de evitar estos déficits culturales anteriormente referidos y con ello también una mayor restricción o una mayor expansión del derecho penal de acuerdo a las circunstancias. También tiene una pretensión protectora de los derechos fundamentales frente a los crímenes de los poderosos. Tendremos y relataremos o señalaremos lo que es la limitada influencia, lo que son las construcciones teóricas. Primero hay que iniciar diciendo que la autocomprensión de la sociedad se dirige hacia las demandas de intervención punitivas del derecho del Estado. Esto da una posición muy singular al derecho penal debido a que da estas respuestas o da aportaciones a respuestas funcionales. Y también da como consecuencia la conversión del derecho penal en el abanderado de las demandas sociales o los conflictos que estos tienen. Como se ha dicho anteriormente, existe, por así decirlo, esa pretensión de que el Estado, digo, que el derecho penal sea el garante, el que solucione estos conflictos debido a su característica punitiva que él tiene. Ahora, en este punto, podemos hacer referencia a lo que es el derecho penal como una vocación de lo más restrictiva posible. Protección penal de expectativas esenciales. Lo refiero anteriormente, o sea, que el derecho, gracias a su protección o a su característica de punitiva, que es más que todo restrictiva, va a dar una protección penal a expectativas esenciales que estos grupos tienen. En lo referido nos podemos hacer referencia a lo que es el derecho penal refleja el orden social. Su legitimidad deriva, hay que recordar, de otras normas iguales de legítimas con el cual el derecho penal puede trabajar. Otro tipo de derecho no sería viable y aquí surge el problema. Lo deseable sería la introducción al derecho penal de los máximos elementos de racionalidad. Sin embargo, existiría una discusión acerca de la legitimación de las diferentes opciones normativas, ¿no? Inclinadas a un marco no disfuncional. En este punto existen diversos problemas. El primero que he identificado valga la redundancia, la identificación de los bienes jurídicos penales. No habría una clara proceso de diferenciación de decir cuáles son bienes jurídicos que realmente necesitan una protección penal. El segundo problema es la indeterminación de los elementos que ha de pasar para establecer una conducta como desestabilizador de las normas. Referido con el anterior punto, va a haber una indeterminación en no saber cuáles son estos elementos cruciales para establecer que determinada conducta sea una de contra de las normas o que no se adecue a lo que dicen las normas. Finalmente tenemos la ausencia de un criterio acerca de por qué hay que responder frente a tal desestabilizador. O sea, al final si hay otro derecho que no se que no sea legítimo y que por ende no trabaje con otras normas igual de legítimas, va a haber una ausencia de un criterio en acerca de responder frente a estas tales, entre comillas, injustos que pueden desestabilizar una norma. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente punto que es el cambio de perspectiva, la administratización del derecho penal. A ver, en introducción hay que resaltar que la combinación de la introducción de nuevos objetos susceptibles a la protección penal da una, para así decirlo, un proceso a la transición rápida de un nuevo modelo de delito de peligro para bienes jurídicos supraindividuales. En este caso podemos hacer referencia a lo que es la protección del medio ambiente, que es un reto esencial para el ordenamiento jurídico, pero resultaría temerario poner el derecho penal en la gestión del problema ecológico, porque lo protegido esencialmente en este caso es el contexto. Y ahora vamos a hacer referencia a eso, la protección de contextos. Esto lleva a que el derecho penal esté en relación con dimensiones estructurales que las aportaciones individuales sean contempladas obviamente con baja intensidad. Entonces el derecho penal se convierte en un derecho de gestión punitiva de riesgos, uno, por así decirlo, administrativizado, ya no como un carácter de sancionador de conductas individuales. La tesis de la diferenciación cuantitativa entre lo ilícito penal e ilícito administrativo entra en juego en este caso. En esta tesis hay un menos contenido de lo injusto en lo ilícito administrativo y la perspectiva solo se centra en lo injusto. Entonces resultaría incompleta esta teoría debido a que si la única forma de diferenciación entre lo ilícito penal y lo ilícito administrativo solo sería lo injusto, obviamente resultaría incompleto porque hay otros criterios a tomar en cuenta para tal diferenciación. Entonces lo decisivo para la diferenciación son los dos criterios, ahora los voy a nombrar. El primer criterio es el criterio de imputación del injusto y el criterio de las garantías de diverso signo.
Vamos a pasar a lo que es el criterio teleológico. ¿Cuál es la finalidad? Ahora vamos a hacer una especie de comparación con el fin de determinar cuál es la finalidad de cada derecho, del derecho penal y como del derecho administrativo. Por su parte, el derecho penal tiene como finalidad la protección de los bienes concretos, esto usando criterios de lesividad o peligrosidad concreta, y la imputación individual de un impropio injusto hacia un sujeto que ha cometido la agresión, o sea, un sujeto activo. Mientras que la finalidad del derecho administrativo es el ordenar de modo general sectores de actividad. Entonces no tiene por qué seguir estos criterios que usa el derecho penal, los criterios de lesividad o peligrosidad concreta. Además debe atender a consideraciones de afectación general, más que todo de orden estadística. La diferenciación cualitativa entre un derecho penal y un derecho administrativo sancionador está en este punto. El derecho administrativo sancionador, pues valga la redundancia, sanciona conductas perturbadoras en modelos sectoriales a su propia gestión, ¿no? Estas conductas no perturban aspectos, por ejemplo, del derecho público o del derecho privado. Su interés solo reside en la globalidad del modelo, no tipifica infracciones y sanciona desde una perspectiva de vista general y lo determinante es la visión macroeconómica o macrosocial. Por su parte, el derecho administrativo sancionador es o sea, podemos afirmar que aquí el derecho administrativo sancionador es el derecho del daño acumulativo del daño derivado de repetición. Entonces nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si todos los intervinientes en este sector de actividad realizan determinada conducta cuando existe además una cierta probabilidad de que muchos de ellos lo hagan? Esta puede ser estimada como ilícita. Bueno, en este caso, esta pregunta no podría admisible como criterio de imputación penal de responsabilidad. Correspondería desde el derecho penal como una sanción ex juri terti, y con ello la tipificación de infracciones administrativas solo se da en las infracciones que sí se complementan en conjunto. O sea, en este caso el derecho administrativo sancionador solo va a poder tipificar estas infracciones administrativas si estas conductas solo demuestran que van a ser susceptibles a consecuencias jurídicas, pero en un determinado, por así decirlo, característica conjunto de estos individuos contempladas en una resultan formales, como hemos dicho, o un mero peligro presunto estadístico. O sea, si botar basura, por ejemplo, sería, si botar basura al agua, resultaría obviamente en un mero peligro, un presunto o estadístico peligro. Sin embargo, que gran cantidad de personas hagan lo mismo, ahí sí representaría un daño efectivo hacia un bien jurídico. Sin embargo, hay que concentrarnos en que solo se podría tipificar, o sea, no se podría tipificar un mero peligro o una imprudencia como forma de sanción, ¿no? Porque también eso significaría elevar lo que es la última ratio del derecho penal. Bueno, acá tenemos un ejemplo que es más que todo el terreno medioambiental. En el terreno medioambiental se da este ejemplo. Los vertidos de una empresa, por mucho que superen ampliamente los grados de concentración de metales pesados establecidos por la normativa administrativa, no tienen por qué poner en peligro por ellos solos el equilibrio de sistemas naturales. Si solo se trata de los vertidos de una empresa, no existiría un problema medioambiental, claro está. Pero el problema surge cuando se deriva la generalización de vertidos con ciertos grados de concentración de metales de otras compañías o otras empresas. En esta medida es lógico que desde la perspectiva global del derecho administrativo sancionador se estime pertinente la intervención y la sanción, pues la sumación de todos estos vertidos de diferentes empresas tendría una inadmisible consecuencia jurídica o un efecto lesivo. Pero hay que recordar que no resultaría justificada una sanción penal de una conducta aislada que por sí sola no pone realmente en peligro un bien jurídico que se afirma proteger. Acá tenemos lo que ya es el proceso de administrativización del derecho penal, que donde el derecho penal asume la forma de razonal de un derecho o del derecho administrativo, y esto conlleva que el derecho penal pase a un derecho de gestión ordinaria en problemas sociales, como lo sería el medioambiental. Ahora podemos pasar al siguiente punto, que es solo referente a los que son los delitos de acumulación, el paradigma de lo cumulationsliket o los delitos de acumulación. En estos casos, los delitos de acumulación, y referido muy
al anterior punto, es muy importante establecer que sancionan penalmente una conducta individual, aunque estos no inflija un daño concreto, si esta conducta se puede realizar por otros sujetos que vayan a relacionar un bien jurídico. En estos casos, en los delitos de acumulación, se sanciona penalmente a un individuo que, a pesar que no esté cometiendo o no se infliga concretamente un daño, de todas maneras sí se le va a poder infligir o se le puede hacer responder penalmente, debido a que esta conducta puede, por así decirlo, desencadenar que con otras conductas más se dañe efectivamente un bien jurídico. En este caso podemos hacer referencia a lo que dice Lothar Kurge, que es la mayor representante, donde dice que las acumulaciones de determinados actos tienen la capacidad de producir consecuencias lesivas. La acumulación es elemento real, y es por eso que el derecho penal también lo tiene que tratar de manera real. Sin embargo, casi surgen diferentes críticas. En primer lugar, la vulneración del principio de culpabilidad. También con ello llevaría grandes riesgos derivados de esta forma de sancionar conductas, y principalmente la vulneración del principio de proporcionalidad. La pena no se distribuye entre el conjunto de aportaciones individuales, sino que se asigna precisamente a cada sujeto por separado. O sea, que cada sujeto tiene que responder por su acción, no puede responder por un conjunto de acciones que, al fin de cuentas, esa persona, si bien ha contribuido objetivamente de una manera, no lo hace responsable también objetivamente de lesionar ese bien jurídico. Ahora podemos hablar de lo que es la autoría accesoria. El que realiza determinada conducta a sabiendas de que resulta peligrosa respondería del mismo modo en el que lo hace un autor accesorio. Perdón. En este caso se diferencia lo que es los delitos de acumulación. En este caso, el sujeto activo que realiza determinada conducta, si sabiendo o cometiendo dolo, sabiendo que esta conducta es peligrosa, de todas maneras lo hace, también podría responder. En este caso hay una diferenciación de la autoría accesoria y los delitos de acumulación. En el primero, en la autoría accesoria existe un único hecho que se proyecta en un determinado objeto de acción, como se dijo anteriormente. Sin embargo, en los delitos de acumulación se habla de una pluralidad de hechos que constituye un fenómeno global. Una pluralidad de hechos nos podemos referir a las determinadas conductas que se van en suma y terminan afectando un bien jurídico. Bien, ahora pasaremos lo que es la protección penal del estado de prevención. Hay que recordar que seguimos en el sexto punto acerca de la administrativización del derecho penal, y con ello lleva lo que es también el estado de prevención. Debido a las circunstancias económicas y de globalización económica, el Estado, por el paso del tiempo, fue perdiendo ese, por así decirlo, productor o ese gestor de la economía nacional, por lo cual llevó a la llegada o la tendencia de un nuevo modelo de Estado, el Regulatory State, que básicamente se refiere a la prevención comunicativa implementado con un esfuerzo cognitivo. Este esfuerzo cognitivo está constituido por las vías administrativas preventivas. Un Estado que asuma nuevas funciones de inspección y vigilancia, que es característica de este nuevo modelo de Estado. Se da principalmente en la sociedad de riesgos, como ya lo he referido anteriormente, también en el proceso de liberalización económica. Las esferas de intervención del Estado hacia los ciudadanos se van expandidos, lo que da lugar a un criterio gerencial en la relación con los riesgos. Acá podemos hacer referencia a lo que es la distancia entre el procedimiento de inspección y los bienes jurídicos merecedores de protector. En primera cuenta, hay que referir que la evitación de la lesión de un interés patrimonial da lugar a la descripción de conductas peligrosas, a su vez dando una progresiva extensión del derecho penal. Después podemos hacer referencia a lo que es el entorno típico de tales conductas, o sea, del anterior, y el establecimiento de indicadores donde cabría derivar una hipotética posible concurrencia de peligros. Sin embargo, aquí hay que aclarar que dichos indicadores los suele establecer la vía administrativa, aquellas conductas vinculadas a peligros presuntos. Acá podemos ver una clara también consecuencia de esta administrativización del derecho penal, porque se quiere dar esta, por decir, hipotética o este establecimiento de indicadores, pero estos indicadores van en concurrencia con delitos de peligro presunto o no de peligros concretos. Finalmente se puede iniciar un procedimiento administrativo de inspección. Básicamente a esto nos referimos cuando hay este proceso de administración por parte de esta nueva tendencia del Estado protector o del Estado policía.
Pero acá nos podemos hacer la pregunta, ¿la perturbación del correcto funcionamiento de la supervisión o inspección estatal puede constituir lesiones a un bien jurídico? Pues en efecto, la perturbación aislada de la actuación aislada, hay que recalcar, aislada de la inspección constituye un ilícito de desobediencia que no debería dar lugar a penas privativas de la libertad. Básicamente que si hay una perturbación en el correcto funcionamiento de esta inspección que da esta nueva tendencia del Estado protector, habría claramente un acto ilícito, por lo cual no debería haber privativas de libertad en estos casos. Y referido al último punto acerca de la administrativización del derecho, podemos hacer referencia a lo que es la gestión de riesgos de origen personal y la inoculación en el derecho penal actual. A este punto se refiere a una tercera dimensión, o a unos especialistas lo llaman un regreso de esta tercera dimensión de la administrativización del derecho penal. Básicamente sería la inocuización, perdón. Esta tendencia se fue incrementando, se fue dando gracias a dos consecuencias principalmente. En lo legislativo, en la proliferación de las leyes, de los tres strikes, básicamente lo más referido es en Estados Unidos, y por su parte lo doctrinal en las teorías de inocuación selectiva. En estos casos la individualización a un número pequeño, o sea, se da la individualización a un número pequeño de delincuentes, de prescindir sobre las bases de criterios estadísticos y lo seguirán haciendo. Básicamente, si un grupo de delincuentes va a tomarse medidas estadísticas o administrativas con el objetivo de tener una hipotética conducta de cuáles acciones van a realizar y con ello basarse si va a ser si va a ser preciso una medida preventiva, una medida de seguridad o la pena como tal. Con ello llevaría obviamente a la reducción del número de hechos ilícitos y el beneficio al menor coste. Claramente esto es bajo la teoría, ¿no? Porque en la práctica hay muchos otros factores que deben tomarse en cuenta. La crítica. En este caso existe una crítica, diferentes críticas, pero el que yo he resaltado es la siguiente. Admitir esta teoría sería aceptar que el delito pasa a ser abordado con técnicas de probabilidad y cuantitativas, dando lugar a un método estadístico o a un método administrativo. Esto sería básicamente ya no negar, simplemente ya la aceptación de que la administrativización del derecho penal ya está presente, si se acepta esta nueva tendencia. Con ello podemos hacer referencia a los elementos determinantes de la evolución en el retorno de la inecuación. Acá nos vamos a hacer referencia a estos elementos. El primer elemento es el creciente desencanto en torno a las posibilidades de una intervención socializadora del Estado hacia el delincuente. Como hemos visto en nuestras sociedades postindustriales y en el caso peruano, hay un creciente desencanto en que el Estado ya no se tenga que redirigir a lo que es a una socialización del delincuente, o sino que la función de la pena no debe ser eso, sino básicamente debe ser a todas maneras de prevenir los riesgos. Como vivimos en estas sociedades de riesgos, en estas sociedades de miedo, se quiere evitar totalmente esto. Después tenemos la elevada sensibilidad del riesgo, lo que dije anteriormente, y la obsesión por la seguridad de los grupos sociales. Básicamente estos grupos sociales quieren esta obsesión por seguridad y evitar completamente los riesgos. Aunque esto sigue siendo una tendencia, sí se ha demostrado que hay una manifestación de la inocuación en la adopción de más que todo de medidas de seguridad. Básicamente esto se debe a la regulación norteamericana sobre las consecuencias jurídicas en determinados delitos, como serían los delitos de violación, en el cual ya está fichado al que realizó la acción de por vida. También una tendencia en adoptar medidas previas a las condenas, estrictamente muy preventivas. Y también esto puede llevar al clásico ejemplo de la expulsión de extranjeros sin necesidad de la mediación de alguna condena, porque usando estos métodos estadísticos se determina que determinado extranjero o grupo de extranjeros ya no van a cometer ilícitos penales en un país si se los deporta o si se los expulsa directamente. Bien, ahora vamos a hacer referencia al último punto, que sería la imposibilidad de volver a un buen derecho penal liberal. Hay que tener en consideración de que si vemos a lo largo de la historia jurídica del derecho, nunca ha habido realmente un derecho penal liberal 100%. Y esta propuesta de retorno tendría elementos más que todo anacrónicos y crónicos, por lo referido anteriormente.
Y también sería imposible porque el olvido de una protección del Estado, así como determinados principios de organización social, serían inviables en este caso, porque ya están establecidos y con el derecho penal se quiere, derecho penal liberal se quiere sacar al Estado como un ente que tenga un rol importante. Sin embargo, esto es casi totalmente imposible debido a esta nueva tendencia que es el estado de seguridad. También hay que considerar que la rigidez de las garantías formales no representan el contrapeso de las sanciones punibles. Otra de las causas de por qué la propuesta del retorno del derecho penal liberal sería imposible. Con este punto podemos decir que una propuesta del retorno del derecho liberal sería igual a decir o afirmar que que sería una reducción del derecho penal a lo que es el derecho administrativo sancionador, pues pues quiere aludir a afrontar con las razones directas generadas por la inflación penal y también elude buscar soluciones que muestren la máxima racionalidad posible. Y con ello podemos llegar al tercer punto, que es la relación existente entre las garantías que incorpora un determinado sistema de imputación y las gravedad de sanciones que resulta de su aplicación. La imputación del hecho y las garantías generales tienen una dependencia de las consecuencias jurídicas del mismo. Esto está claro, pues, porque es más, si determinadas garantías generales y la imputación de hechos no son en convivencia, sería ir en contra de alguno de los principios clásicos del derecho penal. Y pues la consecuencia de esto es una jurídica en la actualidad que es la privatización o lo que es la pena de libertad o lo que es por así decirlo, restricción de la libertad del sujeto. Con ello nos lleva a este punto, que es la expansión del derecho penal de la pena privativa de libertad. Ahora hablamos básicamente, más que todo, de una expansión dirigida hacia esto, que es la libertad y su restricción. Con ello se da la disminución de las garantías de rigor dogmático. Y acá podemos hacer referencia al derecho civil, donde al momento que asuma elementos punitivos, debería tener más garantías en los juicios de imputación. Debido a que muchos academistas ya consideran que es un hecho innegable que el derecho civil en algún punto ya va a sumar elementos punitivos. Y por ende deben tener garantías, como lo tiene el derecho penal, en los juicios de imputación. Sin embargo, admitir la vigencia de las reglas de imputación y los principios de garantía del derecho penal en el modelo sancionatorio es también asumir que la creación de un derecho de la intervención. ¿Esto qué quiere decir? Este derecho de la intervención va a ser uno menos garantista en materias procesales, también dispondrá de sanciones menos intensas que las penales tradicionales y finalmente las sanciones previstas para los ilícitos corresponderían a no ser totalmente de prisión punitiva, sino otros mecanismos también podrían contemplarse. En forma de conclusión, primero podemos decir que resulta difícil frenar la expansión del derecho penal debido a que ésta se está más que todo dirigiendo a lo que es la prisión preventiva o la restricción de la libertad. Y en segundo, que la teoría del delito clásica no podría expresar una exigencia de un derecho penal moderno. Esto está claro, o sea, desde una configuración dualista, el sistema de derecho penal sí se podría dar con reglas claramente establecidas de imputación y principios de garantías. Sin embargo, sin esta configuración, la teoría del delito clásico no podría expresar una exigencia hacia un derecho penal moderno que tenga pues la creación de un derecho de intervención. En cuanto al modelo sugerido, los delitos que son sancionados con privativas de libertad se deben integrar a las garantías del núcleo del derecho penal, eso está claro. En el caso del derecho civil, si en algún momento puede asumir los elementos punitivos, estas deben integrarse a lo que es el núcleo del derecho penal, porque hay que recordar que estas privativas de libertad garantizan por así decirlo, resocialización del sujeto a lo que es ya la sociedad. Y es por eso que estos delitos deben garantizarse lo que es en el núcleo del derecho penal. Y finalmente, la continuidad de la línea de relativización de principios de garantías. Esto está claro, pues con este principio, y lo he referido anteriormente, hace poco, que habría una relativización de estos principios generales o clásicos del derecho penal. Seguimos en el séptimo punto. Ahora vamos a hacer referencia a la consolidación de un único derecho penal moderno. Esta es una tendencia obviamente opuesta al planteamiento de un moderno derecho penal. No se trata de volver un derecho penal liberal, tampoco se trata de aceptar la desnaturalización que este derecho liberal llevaría al sistema de garantías del derecho penal clásico, sino se trata de aceptar un derecho penal de clases. Este derecho penal de clases responde a lo que es la demanda social de protección a través del derecho penal.
Una ordenada respuesta a esta demanda punitiva debe resolverse a través de tres cuestiones. En primer lugar, una expansión del derecho penal a la protección de intereses que no pertenecen a su ámbito. Como hemos visto, esto se da gracias al desprestigio de mecanismos no jurídicos con el cual sí se puede trabajar en su ámbito. Pero esto lleva a que este desprestigio sea igual a una demanda hacia el derecho penal que proteja estos intereses. Sin embargo, esto llevaría al segundo punto, que es la inevitable flexibilización de las reglas de imputación y principios de garantías, pues al trabajar con otros criterios que no corresponden a su área de trabajo, el derecho penal claramente debería flexibilizar sus reglas de imputación y principios de garantía, dando lugar también a la llamada relativización de los principios y garantías clásicos del derecho penal. Esto en teoría va a llegar al tercer punto. Digo en teoría porque en teoría debe estar en el marco general de lo necesario en términos de prevención y mantenimiento de las garantías. O sea, obviamente acá se quiere mantener lo que es la prevención y el mantenimiento de estas garantías clásicas. Sin embargo, como le he referido muchas veces anteriormente, puede llegar a ser una respuesta contraproducente porque al final no se estaría manteniendo estas garantías debido a que su rol de trabajo no es ese, sino es la sanción individual de un margen de acción de un sujeto activo. Ahora vamos a hablar acerca del derecho penal de dos velocidades, que es el punto de partida en el mantenimiento de las garantías cualificadas en casos de conminación de penas privativas de la libertad. Este es un derecho penal alejado del núcleo criminal, pues sus imposiciones de penas próximas a sanción son más que todo sanciones administrativas. Hay una flexibilización de los criterios de imputación y garantías político-criminales que están respecto a la judicialización. Finalmente, el mantenimiento del significado penal de lo que es el injusto. Sin embargo, hay un conflicto de un derecho penal amplio y uno flexible. Un punto en medio de una configuración dualista sería uno funcional, uno suficientemente garantista. En este punto puedo hacer referencia a lo que es el derecho penal económico, que se vio evolucionado gracias a las características de la globalización y la integración económica de diferentes naciones alrededor del mundo. Esto daría lugar a que este derecho penal económico daría lugar a que se dé la flexibilización controlada de algunas reglas de imputación y también de algunos principios político-criminales. Acá hay unos puntos a considerar respecto a la flexibilización de la imputación o las garantías. Primero, con respecto a los delitos socioeconómicos, no hay la necesidad de los intentos de flexibilización, debido a que sí existen cuerpos legales de penas de prisión que en algunos casos tampoco llegan a ser frágiles o insignificantes. Y debido a esto no hay esta necesidad de flexibilización porque ya hay un cuerpo normativo que lo regula. Y con respecto al submodelo del derecho penal donde se excluyen las penas de prisión, la fuerza del derecho penal está en la incidencia personal de los que actúan en casos injustos. Y después también podemos hacer referencia a que su acción de delitos o a su asociación de delitos de los hechos son más que todos de características éticos-sociales. Acá hice un cuadro explicando lo que es la expansión del razonable del derecho penal. Como le dije en la introducción, esto más que todo se ve reflejado en la pena de prisión, donde se lesionan o hay un peligro real hacia un bien individuo o superindividual. O sea, en primer punto, la expansión razonable del derecho penal responde a esto, una lesión concreta y real hacia un bien individual o superindividual, no un peligro supuesto, no, nada de eso, sino una lesión existente. El segundo punto también podemos hacer referencia a que siempre que sea una conducta concreta la que lesione un bien jurídico. Claro, esto me refería al anterior punto, que no sea un peligro, un presunto peligro, como lo que pasa en el derecho administrador, en el derecho administrativo sancionador. Y finalmente, que esta expansión razonable del derecho penal responde a que es la salvaguarda de los criterios clásicos de imputación y los principios de garantías. Claro, en esta expansión razonable del derecho penal no hay, por así decir, una relativización de los principios o de imputación clásicas del derecho penal, sino que siempre se va a tener un objetivo de salvaguardar estos criterios clásicos, pues estos sirven a tener un proceso de imparcialidad, de seguridad, tanto a la víctima como al delincuente. Bien, ahora podemos referirnos al octavo punto y al final, que es la tercera velocidad del derecho penal, el derecho penal del enemigo.
La admisión de una tercera velocidad. El derecho penal de la cárcel concurra en la relativización de las garantías político-criminales, reglas de imputación y criterios procesales. Entonces debe haber un espacio de un derecho de tres velocidades. Esta respuesta da los fenómenos que amenazan con acabar los fundamentos últimos del Estado, como sería el terrorismo, como lo serían los actos en contra del Estado como tal, diferentes ideologías que quieren acabar su manera de ver a la sociedad, etcétera, etcétera. Es por eso que se da esta pregunta. ¿Debe haber un espacio para un derecho penal de tres velocidades? Y acá hacemos referencia a lo que es el derecho penal del enemigo. El enemigo es un individuo que, mediante su comportamiento, ha abandonado de manera concreta y ya asumida lo que es el derecho. Entonces, este enemigo tiene una ausencia del mínimo conducto de seguridad cognitiva en lo que es en su conducta. Con ello nos vamos a dar, en base a lo que es la amplia anticipación de la protección penal, la ausencia de una reducción de la pena correspondiente, el transitorio de la gestión jurídico-penal a la legislación de lucha y el socavamiento de las garantías procesales. Obviamente, de admitir lo que es el derecho penal del enemigo. El tránsito del ciudadano a un enemigo. ¿Cómo podemos clasificar a alguien de enemigo si este anteriormente era ciudadano? O la aparición de una dimensión fáctica de peligro. Pues hay diferentes elementos. El primero sería la integración de organizaciones delictivas o la reincidencia en actos de injusto, la habitualidad de estos actos de lo injusto y de la profesionalidad delictiva. O sea, en qué margen el sujeto de acción, ya por así decirlo, tiene una concurrencia, una profesionalidad en sus actos ilícitos. La aparición de una nueva dimensión de negación de los principios socioeconómicos. El derecho penal de la tercera habilidad sirve como un instrumento de abordaje de hechos de emergencia, como lo que sería el derecho de guerra, el derecho de guerra, donde hay una absoluta necesidad, una subsidiariedad y una eficacia de este derecho penal de tercera velocidades, pues esto se da en la periodización de negocios de los principios socioeconómicos. Sin embargo, algunos consideran que este derecho penal de una tercera velocidad solo se puede o solo es admisible en casos de concurrencia o en casos de emergencia, como lo sería la guerra. Finalmente vamos a pasar a lo que ya las conclusiones. El presente video reseña y el autor, o sea, yo, Joaquín Álvarez Zúñiga, ha presentado tres conclusiones. Primero, que es innegable una expansión del derecho penal. Ya sea que esta sea una innegable expansión del derecho penal razonable o irrazonable, lo cierto, lo objetivo es que sí existe y que se está dando, que ahorita estamos viviendo en ese proceso de expansión. Y es por eso que negar esta expansión sería no vivir como tal en el proceso dogmático o la construcción dogmática que se está viviendo. El segundo, que las causas de esta expansión se da gracias a las características de las sociedades postindustriales. En efecto, gracias a estas características como las sociedades de sujetos pasivos, como las sociedades de miedo, las sociedades de riesgos, dan lugar a esta exigencia desde un punto de partida real, como le he dicho en la introducción, de que se debe expandir el derecho penal gracias a su carácter punitivo. Y esto también responde a otras características, como sería el descrédito de otras instancias u otros mecanismos no jurídicos en evidente clara expansión, que no llegan a responder o no dan esa sensación de seguridad a los sujetos pasivos en lo que es en el margen de acción contra los riesgos. Finalmente, tenemos que las consecuencias de este proceso no llegan a ser totalmente beneficiosos para el derecho penal. En efecto, estas consecuencias, como hemos visto, llega a ser en un punto irrazonable, porque se quiere buscar que el derecho penal responda a actuaciones o a criterios que no están determinados en su rumbo de acción. Esto llevaría a la flexibilización de las imputaciones y por ende a la relativización de estas garantías o estos principios generales que el derecho siempre se ha regido. Con ello, pues habría un déficit de imparcialidad e incluso llevaría a lo que serían las soluciones totalmente arbitrarias. Esto se refiere mucho al proceso de privatización o desformalización del derecho penal. Muchas gracias, así concluyo mi presente video de reseña. Hasta luego.